Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La prensa futbolística contemporánea, y la mexicana no es excepción, parece haber dejado de pensar en fútbol para administrarlo solo como un espectáculo global. Marcadores, rumores, fichajes de declaraciones recicladas, filtraciones y sanciones ocupan una conversación que cada vez se pregunta menos qué está pasando con el juego. El problema no es la existencia de todas esas noticias, sino que el ruido desplace a la vivencia y la reflexión. Mientras seguimos atrapados en el ciclo de la actualización inmediata, pasan desapercibidos procesos más profundos, como la hipercomercialización del deporte, su captura por intereses económicos y su creciente uso como instrumento de legitimación política. Incluso hay quien ve síntomas de deterioro en la irrupción de problemas cada vez más asociadas a las barras del fútbol, como la violencia, la xenofobia, racismo, homofobia, corrupción y desigualdad. Porque quizás la mayor pérdida de convertir el fútbol en industria no haya sido solo cambiar el modo de negocio, sino convencernos de que no hay otra manera de vivirlo, que no queda nada por discutir, solo consumir, reaccionar y pasar al siguiente tema. En ese marco, recientemente se presentó el libro Otro fútbol es posible, con una premisa básica y distinta, que todavía vale la pena disputar la manera en la que jugamos, miramos, narramos y vivimos este deporte. ¿Qué alternativas hay? No como inventario de agravios, sino como invitación a recuperar una pregunta básica. ¿Qué tipo de fútbol queremos del deporte más visto y seguido en el planeta, capaz de unir pueblos, aunque no de escapar de tensiones geopolíticas, de unir familias, a pesar de que persista la violencia en las casas, familias y, como sabe, también en los estadios? Esto lo debatimos hoy aquí en Blanco y Negro. Comenzamos. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahí comenzamos con algunas imágenes que solemos ver durante los torneos en todas las ligas del mundo, en los que la violencia, los enfrentamientos, las confrontaciones a veces ocupan el lugar del espectáculo y dejan a un lado el fútbol. Pero el fútbol ha evolucionado desde, por lo menos diría yo, desde los años 80, de ser solamente un torneo deportivo a convertirse en un torneo, digamos, pero global, en un deporte global y quizá del más visto de la tierra. Pero en ese tránsito, evidentemente, el deporte ha dejado cosas atrás. Y después de ver estas imágenes en el reel que le preparamos, la pregunta sería, ¿y qué tipo de mundial queremos en este que se celebra por primera vez en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá? Me da mucho gusto que esté con nosotros. Vamos a entrar a discutir, a platicar, a intercambiar puntos de vista sobre este tema con Farid Barquet. Farid, mi querido Farid, usted ya lo conoce, ha estado con nosotros en estos programas que hemos estado haciendo del Mundial. Un gusto como siempre. El gusto es para mí de estar contigo y con tu audiencia. Profesor de la UNAM y además escritor sobre temas deportivos. Muchas gracias. Al contrario. Como siempre, un placer. Y nos acompaña también uno de los autores del libro que le acabo de comentar, de Otro fútbol es posible, Jesús Garza Onofre. Es, por supuesto, lo conoce yo creo que más como abogado, experto en asuntos de derecho de la Facultad de Jurídicas de la UNAM, pero pues se revela en el marco de este mundial como, ya no solo como aficionado, sino como escritor
como escritor de estos temas alrededor del deporte y que tratan eso, de explicarse el juego. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. No, José, gracias a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto estar aquí también con Farid. Un placer. Pues arranquemos, si quieren, con la primera pregunta para abrir y seguir la línea de reflexión que trata de poner sobre la mesa Jesús y Paulina Chavira, que lamentablemente la otra autora del libro que no pudo estar con nosotros hoy. Pero arrancamos con esto y de cara a lo que viene, Farid, ¿qué tipo de mundial queremos? ¿Qué tipo de mundial quieres? ¿Qué tipo de juego quieres en este mundial? Quiero un mundial en paz en cuanto al entorno. Dentro de la cancha un mundial vistoso, un mundial espectacular, un mundial donde se lleve la plasticidad del fútbol a su mayor expresión. Pero no se puede voltear la vista para otra parte y no ocuparnos de que es un mundial rodeado de tensiones. El hecho de que el anfitrión principal, como lo es los Estados Unidos, se haya negado a que una delegación de jóvenes deportistas pernocte en su territorio por el hecho de que se encuentran supuestamente en medio de pláticas de negociación, pero sin duda con el trasfondo de un conflicto bélico. Creo que el fútbol tiene que ocuparse de esto que bien venías diciendo en la introducción. El fútbol ha dejado cosas atrás, cosas que también lo llenaron de un halo de positividad, de fraternidad, de acercamiento, y ojalá esta Copa del Mundo sea una oportunidad para recuperarlo. Me imagino que esa pregunta ha estado gravitando en tu cabeza, Jesús, después de haber escrito el libro y de cara al mundial que viene, y es, a ver, ¿qué tipo de mundial esperas, quieres, deseas? A ver, al igual que Farid, me parece que lo que uno anhela y lo que uno busca es precisamente la construcción de un entorno en donde el fútbol no rebase las pasiones ni llegue a extremos violentos o a fenómenos que no puedan controlarse por el uso de la razón, ¿no? Sabemos que las condiciones políticas no son las óptimas, momento en el que se desarrolla el mundial con tantos problemas tan graves, pues en definitiva parecería que no genera esa emoción y genera más bien un sabor agridulce que no se puede obviar, ¿no? Lo estamos viendo en Jalisco con el tema de las desapariciones, estamos viendo aquí en la Ciudad de México con el tema de los sindicatos, en fin, y obviamente en Estados Unidos con todos los problemas que acarrea el gobierno del actual presidente. Entonces, parecería que ese sabor al momento que ruede la pelota, pues esperemos que se pueda temperar, que también hay que entender que en un mundial, al tener el reflector de todo el mundo viendo esto, cómo se desarrolla, pues habrá personajes, actores que aprovecharán este foco para llamar la atención sobre sus causas, sus problemáticas sociales. Ojalá que la fiesta se lleve en paz, ojalá que lo que ocurra en la cancha se mantenga en la cancha y no tengamos algún recuerdo de este evento como algo trágico o algo que se pueda salir de control. A ver, pero evidentemente con la complejidad de factores y de situaciones que se pueden dar, que pone sobre la mesa Jesús, Farid, pues queda claro que digamos que el juego tradicional ha evolucionado, y yo diría desde los años quizá 80, cuando entra, digamos, el apogeo de la FIFA, la relación con las televisoras, la globalización de las transmisiones a todo el orbe de los mundiales, ha dado paso no solamente a una industria, sino también, digamos que, permite decirlo así, pues a una forma de torneo global. Y de ahí que, en buena medida, pues sea un foco, una vitrina que es propensa para ser utilizada para muchas otras cosas independientemente del juego, del partido. ¿Cómo digamos, calificarías hoy un mundial? ¿Qué es? ¿Es un juego? ¿Es un negocio? ¿Es una industria? ¿Es un dacibao político? ¿Qué es? Yo creo que es todas esas cosas juntas. De un tiempo para acá conviven todos esos rasgos en una amalgama que no es necesariamente virtuosa. Creo que el fútbol va a conservar
y en alguna medida acrecentar su poder de fascinación en la medida en la que el juego sea cada vez mejor y más atractivo. No es concebible, ninguna industria no va a poder ser un imán de negocios si el juego demerita, si el juego declina. Y creo que en eso, salvo por esta amplitud excesiva al haber 48 selecciones, creo que hay un núcleo duro de equipos. Primera vez con 48 equipos, así es. Así es. Y creo que en esa medida habrá selecciones que representarán el núcleo duro de calidad y que además cada persona, en función de su pasaporte, de su origen, pues genera una adhesión y una esperanza y una expectativa por su equipo nacional. Eso es algo que singulariza a los mundiales. Ojalá esta explotación comercial, que en algún sentido puede ser legítima desde una perspectiva de libre empresa, creo que no debe llevar a extremos de exclusión, de acrecentar desigualdades, pero esa industria debe entender que solo preservando el juego y solo permitiendo que florezcan sus virtudes y las que le han dado ese enorme atractivo, pues entonces el Mundial podrá seguir siendo lo que ha sido en su mejor momento. Fue, creo, una gran idea de Jules Rimet hace ya casi 100 años, cuando en 1930 se organizó la primera Copa del Mundo. Desde esas épocas hasta ahora, yo te preguntaría, Jesús, si en esta evolución que ha habido del juego, estamos atrapados en el espectáculo. Y atrapados además en un doble sentido, porque para algunos esto hace que dejemos de ver problemas profundos, algunos que acaba de mencionar Farid, ¿no? La hipercomercialización del deporte, la captura de intereses económicos del deporte, la legitimación política, la utilización del escenario por parte de algunos movimientos. Pero yo te diría, ¿es eso o más que dejarlos de lado, es que estamos atrapados en el espectáculo también de todas esas otras facetas o digamos fenómenos que están rodeando ya hoy inevitablemente a este deporte? A ver, no creo que estemos atrapados. El fútbol siempre es un espacio de experimentación, es un espacio que permite márgenes para que los chicos le peguen a los grandes, para que existan sorpresas, para que también nos dé acontecimientos que no están dentro de los estándares que se suelen esperar. Entonces, sí, parecería que es mucho lo que hegemónicamente se piensa que el fútbol ha cambiado y ha generado estas dinámicas de espectáculo, de trivialización, de entender todo como un negocio, pero eso al final del día a mí es lo que me mantiene y es un poco lo que hemos pensado recientemente. Es el fútbol más popular del mundo, ¿no? Es el deporte más popular del mundo, se juegan distintos niveles, distintas ligas, deben de existir personas que lo estén haciendo bien, haciendo de manera distinta. Entonces creo que sobre esos ejemplos de resistencia, de imaginación, de creatividad, vale la pena resaltarlos y vale la pena entender que incluso en el momento en donde se detiene todo el mundo para ver esos juegos, lo que puede generar una afición, lo que puede generar un equipo, puede ser un catalizador de dinámicas no pensadas bajo los estándares que no permiten creatividad, imaginación, espontaneidad, obviamente. Entonces, parecería que estamos atrapados, pero al final no suele ser. No estamos atrapados, dice Jesús Farid. Y recuerdo una entrevista que le escuché a Diego Luna hace apenas unos días, una serie sobre el fútbol de Netflix, en que recuerdan pasajes del Mundial de México 86, en los que dice, pues como en todos los mundiales, a pesar de que ahí es donde digamos, se catapulta la industrialización, o a partir de esas fechas, por la televisación a toda el orbe, resulta que, decía Jesús, cada país tiene su propio mundial y el que llega a clasificarse con ganar un partido a lo mejor ya es el triunfo de haber llegado y haber vencido en uno, para otros es llegar a semifinales, para otros es ganar, en fin, es variable la geometría, pero todos tienen algo que hacer ahí. Pero sin embargo la serie esta que presenta Diego Luna dice, y esta también marcó y recordaba aquella pitiza cuando en el programa, en el partido inaugural, silban
al entonces presidente Miguel de la Madrid marcó, dice él, y esa es un poco la idea de la serie, el declive del PRI hasta salir del poder 14 años después. Es difícil de disociar ya eso. Y además tampoco incluso en la prehistoria, porque recordemos que en algunos mundiales, por asuntos como la guerra, algunos países dejaron de asistir. Yo suscribo que en la medida en la que ya se aproxime la inauguración, se va a desplazar la noticiosidad de todos estos factores adyacentes, de quien busca jalar reflector para su causa, toda esta preocupación geopolítica, y va a ir cobrando una mayor centralidad lo que ocurra dentro de la cancha, como dice Juan Jesús. Y ahí se suscita una épica que da para todo. Esto que él bien plantea, que el fútbol es un deporte donde el chico puede ganarle al grande, algo que no suele ocurrir en otros ámbitos de la vida. Coincido en que aquel episodio de la inauguración de 1986, que fue además una reedición de lo que ocurrió en México 70. También Gustavo Díaz Ordaz recibió una sonora rechifla, tomando en cuenta en las Olimpiadas, ¿no? Y en el Mundial de México 70, pues a menos de 2 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, ya en las postrimerías de su sexenio, y en el caso de Miguel de la Madrid, pues por lo que se habló en aquel tiempo de que México había rechazado ayuda internacional tras el sismo de 1985, que fue 9 meses antes. Creo que esta utilización del poder, la cercanía que busca siempre tener los gobiernos, esto que ahora se da en llamar el sports washing, ¿no? Utilizar al deporte o a los megaeventos deportivos como un lavado de cara cuando no hay una reputación internacional plausible. El fútbol se presta para todo eso, dada la tensión enorme que concentra, pero creo que en la medida en la que ya venga el silbatazo inicial, va a ser el juego el que va a acaparar más la presencia en los medios. Pues esta vez, Jesús, no va a haber seguramente, bueno, no podrá haber rechifla a la presidenta porque la presidenta no va a estar en el partido inaugural de entrada. Sin embargo, no dejan de haber preguntas sobre algunos fenómenos que han ido también acompañando esta evolución del deporte, del juego, de los partidos, y que tú señalas, junto con Chavira, en el libro que escribieron, que han sí generado cierto deterioro en la dinámica de los juegos en las propias aficiones, como son, pues por supuesto, la irrupción de fenómenos de violencia, como veíamos en el inserto de entrada. Incluso la Federación Mexicana de Fútbol ha lanzado una campaña para tratar de concientizar o sensibilizar, de no generar expresiones que puedan ser discriminatorias o peyorativas, como el famoso grito de puto, pidiendo que mejor se haga la ola. Estos síntomas o estas conductas, ¿tú crees que son un síntoma de deterioro o es un reflejo de lo que se vive más allá del deporte, Jesús? A ver, sí creo que si vivimos en una comunidad política donde la desigualdad, la prisa, la violencia, ¿no? La eficiencia, el estar constantemente estresados y con las necesidades básicas no satisfechas, parecería que el fútbol es el espacio perfecto para que todo eso se pueda implementar o para que en mayor o menor medida pueda servir como justificación para conductas que no necesariamente deberían funcionar de esa manera, ¿no? Lo que pasa acá es que en ese sentido, este tipo de conductas y ese tipo de violencias se les busca dar rápidamente vuelta a la página, ¿no? Como que en el fútbol, lo ejemplificó de manera perfecta la introducción, ¿no? Estamos acostumbrándonos a ver golpes en cada encuentro, ¿no? A que personas prefieran no asistir porque son de otro equipo, a que una mujer sola se le pregunte si quiere ir a algún partido de alto riesgo, de los que le llaman, y la verdad es que no, las infancias, las adolescencias, pues la verdad es que el fútbol deja de ser una experiencia agradable, y al momento de ser esa experiencia, parece que se permiten algunas licencias
para justificar las violencias, como puede ser la discriminación, como puede ser el grito, como puede ser lo que pasó hace ya algunos años en Querétaro, en aquel encuentro frente al Atlas, ¿no? Terrible, Y así no es. entendemos, no entendemos, ¿no?, de que lo que necesita es mucha pedagogía, mucha cultura de prevención, entender que no necesariamente esto con mano dura y sanción se puede acabar de la noche a la mañana. ¿Te preocupa? ¿Lo ves como un fenómeno preocupante? ¿Algunos de estos fenómenos? Siempre está latente y se tienen que tomar medidas. Creo que sí, los mundiales tienen una variante respecto de las ligas nacionales. A veces estos enconos que se traducen en violencia institucionalizada entre barras bravas, que no es en modo alguno una violencia espontánea, ocurren más entre partidos con rivalidades locales que lo que pueda ocurrir a un nivel mundial. Simplemente porque los grupos de barras bravas pues no se desplazan con la misma facilidad al otro lado del mundo que si lo hacen al estadio del equipo rival vecino. Ahí creo que sí el ingrediente de que los mundiales lo que hacen es enfrentar a selecciones de países y que no se trata de enfrentamientos entre clubes, le da un cariz que creo que disminuye esa probabilidad, pero también pueden brotar enconos de tipo étnico, nacionalismos exacerbados, rivalidades añejas, discursos de odio, pero en ese sentido creo que los mundiales, particularmente desde el Mundial de Rusia, no es que garanticen que vaya a haber una seguridad, pero desde el momento en el que hay un control sobre los compradores de boletos, sabemos que para este mundial quien no tiene una tarjeta de crédito y quien no queda plenamente identificado no puede siquiera acceder al espectáculo, y eso creo que va a minorar la presencia de estos grupos, que son grupos además claramente chantajistas. Esta idea de que el fútbol es el culpable de esa violencia per se, yo creo que el fútbol se vuelve el pretexto y un escenario para llevar a cabo sus chantajes, llevar a cabo sus presiones, obtener prebendas, porque claramente se trata de grupos tolerados, de grupos que están siendo, si no financiados directamente, sí de manera indirecta a través del acceso a boletos, de facilidades para viajar, muchas veces cobijados Ahora, por los clubes. Eso, perdón, pero tiene otra cara, en la cara negativa, y es la exclusión. O sea, que para comprar un boleto tengas que tener toda esta serie de características que no tiene la mayoría o que hay muchísimos que no tienen. Tito, ¿qué significa? Significa que por el precio de los boletos y la manera de poder obtenerlos, pues muchos de los aficionados, siendo este un deporte popular que se nació en las calles, que se juega en las calles, pues digamos que agudiza la desigualdad a la que tú estabas refiriendo. Sí, totalmente, totalmente. Y la desigualdad, estimado José, no solamente está se ve reflejada en la afición, ¿no? O sea, esto vemos también cómo cada vez existe más una diferenciación entre equipos ricos y equipos pobres, ¿no? Equipos que tienen inversiones, que vienen de Medio Oriente con petrodólares, con jeques árabes, donde los equipos pierden el arraigo que tienen históricamente en sus barrios, en sus comunidades locales, ¿no? Y esto podrá ser una señal de la globalización, del sistema económico-político de nuestros tiempos. Y al final el fútbol te da de nueva cuenta esos márgenes en donde, a pesar de las grandes inversiones, a pesar de todo, siempre se va a generar la posibilidad de que un chico le gane a un grande o alguien que no tiene inversión, un pobre rico, y es fantástico, pero lo cierto es que a partir de los últimos años la desigualdad también llegó al fútbol, la desigualdad también llegó a la cancha, y en ese sentido los clubes empiezan a encontrar modelos de negocio, modelos para poder subsistir a costa de lo que sea, y así los derechos de transmisión, existen distintas plataformas, y el uniforme se ve tapizado de publicidad, y el mercado, y van cambiando equipos, ¿no? Lo vemos en la Liga Nacional, de repente equipos de un estado de la República los venden, los pasan a otros, y ni nos enteramos qué pasa con las aficiones. Entonces, ese tipo de consecuencias, este tipo de fenómenos de la mercantilización dentro del fútbol, de cómo se ha vuelto en la faceta del negocio algo preponderante, se puede detener. Y aquí apelamos a nuestra profesión, ¿no? Hay maneras en donde el derecho puede establecer ciertos límites a este tipo de cuestiones. Lo que parecería es que incluso los mismos gobiernos, los mismos clubes, las mismas empresas privadas le encuentran esto redituable, y los mismos gobiernos están ahí siendo cómplices de estas
de estas prácticas que en definitiva no deberían de ocurrir dentro de nuestro fútbol. Pues justo frente a esa mercantilización, frente a ese hiperconsumismo, Jesús, Farid, me pareció interesante la propuesta de ustedes en el libro, Jesús, en el que dicen, pues lo que hay que hacer ahí mínimamente es no dejar de pensar, analizar y disputar contra eso la manera en la que queremos seguir jugando, imaginando, pensando, viviendo, narrando y contándonos nuestro deporte favorito. Voy a un corte y regresamos justamente a ese punto. ¿Y qué es? ¿Cómo disputar? ¿A quién disputar? ¿Y de qué forma hacerlo? Vamos a un corte. Estamos en blanco y negro. Seguimos. No se vayan. Es alegre y yo creo que es importante que en todo momento esté en esa posición. Tú cuando estás en un partido que vas ganando y tienes el apoyo se siente muy agradable, pero cuando vas perdiendo y tienes el apoyo, ese se siente más agradable y te da más fuerza. Inconscientemente no sé dónde sacas otras jugadas y se te vienen cosas que realmente necesitas en ese momento. La afición pesa mucho y más cuando hay una bonita coordinación de apoyo del público con el equipo mexicano. El público nos da confianza a la hora que estás realizando tu trabajo. El público es número uno. Estamos de vuelta en blanco y negro, estamos hablando qué tipo de mundial queremos. Y ahí tiene la campaña que lanzó la Federación Mexicana de Fútbol para concientizar, para sensibilizar a la afición de no recurrir a gritos discriminatorios o peyorativos como el de puto y cambiarlo, o hacer la ola, que es un producto made in Mexico, para utilizar el inglés internacional, y que ha sido de un enorme impacto y sobre todo logra eso, el apoyo de las aficiones a los equipos. Y frente a eso te diría, así como lo hace la Federación Mexicana, nos quedamos en el punto de, antes de irnos al corte, Farid, de qué jugadas debe hacer entonces el aficionado, no solamente en el estadio, sino en cualquier, digamos, de las modalidades que tienen que ver con vivir ese deporte, para disputar el que pueda seguir siendo ese juego que lo entretiene, que le gusta y que le permite además apoyar a sus equipos y no ser presa del espectáculo solamente por otros fines. Yo creo que lamentablemente la reacción del aficionado se está dando a raíz de que siente que le están confiscando el juego. Creo que tenemos que hacernos responsables en eso, todos los aficionados, todos los seguidores, de haber permitido, a veces por indiferencia, a veces por soslayo, que se hayan apropiado de espacios como los estadios, sectores que se han enquistado malsanamente y que dañan al fútbol, dañan al espectáculo. ¿Cómo cuáles? Destacadamente los barras bravas. Hablaba Juan Jesús, el temor de llevar niños a los estadios, que haya mujeres que ya se abstengan de ir a ciertos partidos, que se hable de partidos de alto riesgo, pues ya me parece que de suyo va mancillando al fútbol. ¿Qué tiene que hacer el aficionado? Bueno, yo aplaudo que haya campañas de concientización, incluso que se utilicen eslogans o denominaciones que sean muy retenibles, esto del grito no, la ola sí, es bienvenido, pero creo que es tardío. Se dejó demasiado correr el flagelo, es un grito francamente desafortunado, no le encuentro gracia alguna. No soy de los que comparte esta tesis de que es un grito inofensivo, que no tiene una connotación homófoba.
sino que hay que entenderlo en términos vernáculas y que nosotros le damos otra lectura. Me parece que... O sea, de malpensados. Exactamente. Pero a ver, el punto es interesante, Jesús, y voy contigo. A ver, cuando ustedes proponen hay que disputar al negocio la manera como queremos seguir viviendo el juego y el fútbol, ¿te estás refiriendo a eso? La sensación es lo que acaba de decir Farid. ¿Por qué? Porque estarían confiscando el juego a los aficionados. ¿Ese sería tu punto? ¿Lo compartes o qué otra explicación tienes? No, sí, totalmente. O sea, parece que nos han expropiado la posibilidad de una buena experiencia, ¿no? Usando el chantaje, usando la emoción, la traición, las historias que hay detrás de cada vínculo de los aficionados con su equipo, ¿no? En ese sentido, parecería que la idea propiamente del negocio, la idea propiamente de estar constantemente atravesado por la transacción económica y demás, termina de convertir a la afición en clientela, ¿no? Y la afición está más bien dependiente de cuál va a ser la próxima costo que va a tener apoyar al equipo. Y así vamos aceptando cosas, y vamos aceptando que nos cambien los partidos de horario dependiendo del juego, que a través de un sistema de streaming, de televisión, con cambios de propietarios, tal, y parecería que eso no se puede hacer nada. Aquí la invitación es entender que sí se pueden hacer cosas, ¿no? Desde el derecho, desde la organización colectiva, de entender que hay posibilidad de que los socios, de que las personas que están asociados a clubes tengan cada vez más peso, voz y voto, y que no todo se tenga que aceptar como simplemente una mala experiencia, ¿no? Eso es lo que nos referimos cuando hay que entender, auditorio, a toda persona, que hay cosas que están mal dentro del fútbol moderno, ¿no? Y que no bajo la excusa de que es nuestra pasión, es nuestro equipo, estamos dispuestos a soportar cualquier tipo de cambio o cualquier tipo de comercialización dentro del mismo, ¿no? Entonces, ojalá que la organización, que el llamado de atención, que a través de, en efecto, que este tipo de campañas, que me parece igual que Farid llegan tarde, pero hay que entender que se tienen que hacer cosas, y que si simple y sencillamente cada vez vamos permitiendo más experiencia en ese sentido, tarde que temprano el fútbol se desfonda. A ver, se tiene que hacer cosas, estudios desde muchos lados, desde el derecho, desde las legislaciones, desde la concientización y la educación de los aficionados, pero enfrente lo que vemos en la realidad también son poderes muy fuertes, y pienso en la FIFA concretamente, en el que cuando llega un mundial tienen que entregarle los estadios locales. Ellos se hacen cargo de los estadios, se ocupan de el diseño y promoción del negocio, tienen que ver con los derechos de televisión, y incluso lo vimos por ejemplo en el caso de los palcos en el Estadio Banorte, pues a pesar de los acuerdos que hubiera en ese recinto deportivo, pues resulta que Televisa, la propietaria de ese estadio, tiene que pagarles los palcos que tienen concesionados, porque la gente de los palcos dice no aceptamos, y se amparan contra el que tengan que pagar los boletos. Es un poder global, muchas veces más fuerte que incluso muchos gobiernos, Farid, en el que además cada vez son más intensas las críticas de ser bastante avaricioso. Es el que tiene mayores ganancias en los partidos, y luego además con temas de corrupción como los que sucedieron en el Mundial de Estados Unidos. Ahí creo que vale la pena retomar un concepto que mencionabas en una intervención anterior. Decías, el fútbol ha evolucionado de unas décadas para acá. Creo que en lo que tiene que ver con el control y con la administración del juego por parte de la FIFA, lo que hay es lo inverso, es una involución. Desde los tiempos del barón Pierre de Coubertin, el padre del olimpismo moderno, la idea de depositar en las federaciones deportivas, en la de natación, la natación, en la de básquetbol, el básquetbol, y así en cada deporte, como ocurre con la FIFA, con el fútbol, en principio era una buena idea, que hubiera una entidad privada, no supeditada a un gobierno, que pudiera estar incluso por encima de tensiones políticas,
parecía muy bien ese arreglo, el llamado federacionismo, que fueran las federaciones las que pudieran contribuir incluso a la divulgación al margen de los estados. Así es, pero después ocurre justo lo que bien apuntas, empiezan a sobreponerse a los estados, a imponerles exigencias para darles las sedes de las Copas del Mundo, que terminan traduciéndose en verdaderos desfalcos a las finanzas públicas, países muchas veces en vías de desarrollo, como se dice eufemísticamente, países francamente pobres, teniendo que hacer frente a gastos de infraestructura, a erogaciones que sus economías de suyo no podrían soportar. Y en eso creo que, paradójicamente, como bien dices, se da una situación en la que la FIFA, por un lado, pasa por una crisis de imagen tras el llamado FIFA Gate, tras el descubrimiento de que hubo sobornos para obtener sedes de Copas del Mundo, y por otro lado está lucrando más que nunca con el Mundial. Ya se habló aquí del tema de los sobrecostos, esta suerte de cooptación de todo lo que tiene que ver con la organización. Ahí creo que sí habría que preguntarnos seriamente si ya el modelo federacionista no dio de sí y en nombre precisamente de la libertad y del derecho al disfrute de un hecho cultural como es el fútbol, habría que ir pensando seriamente en si una entidad puede arrogarse de esa manera omnímoda la administración de un juego que es ya, yo diría, algo de lo que se ha apropiado la humanidad. ¿Qué propuestas entonces, Jesús, frente a tanto a fenómenos como la violencia o la homofobia, que ya vimos algunos de ellos campañas, pero también frente a esta clase de poderes que, como tú dices, igual que Farid, han expropiado o confiscan el juego, hay en tu libro o han estado elucubrando? Me quedo con esa porque me tengo que ir a un corte, pero regreso contigo justo con esa pregunta. Estamos en Blanco y Negro, no se vaya, regresamos. El odio no tiene lugar en nuestros corazones. Es lo mejor que le podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué les cuesta no gritarlo? Disfruten el partido y si no les gusta, váyanse a su casa. El estadio es un espacio familiar, no un lugar de odio. No entiendo cómo, siendo el país más ingenioso, con el juego de palabras más grande, no podamos imponer un canto nuevo. Tienes razón, Jorge. Somos un país ingenioso, alegre y solidario. Mejor grita México y creo que nos veremos y escucharemos mejor. Y sí, hay gritos que sí nos gusta escuchar. Y si mejor gritamos fútbol, así de simple y divertido. Entonces los mexicanos sí somos el problema. Tanto se les dice y ahí van con lo mismo. Estoy de acuerdo, somos mejores y podemos demostrarlo. Ahí tiene otra parte de la campaña de la Federación Mexicana de Fútbol, tratando de sensibilizar contra todas estas clases de mensajes de odio, frases o mensajes o gritos peyorativos. Y me quedé contigo, Jesús Garza Onofre, frente a esta clase o la irrupción de esta clase de violencias, pero también de poderes tan grandes, fácticos como la Federación, como la FIFA. ¿Qué alternativas, qué propuestas para tratar de evitar justamente que el juego no involucione y sí que siga siendo, si me dejas decirlo de esta manera, pertenencia de la afición, de los seguidores y de los que encuentran en él una forma de entretenimiento, de satisfacción, de placer, de espectáculo? Claro, o sea, creo que lo primero, José, hay que revisar el modelo. O sea, es un modelo que había funcionado, sirvió para impulsar, para generar, tal, pero eso ha cambiado, ¿no? Entonces sí, yo creo que lo primero es una óptica crítica de saber si ese federacionismo, que históricamente tuvo mucha potencia, se pudo
echar a andar y demás, al día de hoy es vigente para un mundo cada vez más complejo, con tantos problemas políticos, económicos y atravesado probablemente por eso. Eso sería lo primero. Parecería que falta una autocrítica, ¿no? Parecería que al final el dinero sigue primando por encima de cualquier, ¿no? O sea, ya lo último que vimos el año pasado, la entrega de un premio de la paz, ¿no? Inventado al presidente de Estados Unidos, ese tipo de cuestiones, de verdad parecería que aceptamos por el solo hecho de que al final son ellos quienes organizan el valor y son ellos los dueños del valor, ¿no? Eso sería lo primero, una actitud crítica y revisionista a los actuales modelos. Dicho esto, en lo que va cambiando, en lo que va sucediendo, porque nos queda claro que no va a ser algo de la noche a la mañana, tampoco va a ser algo rápido, ¿no? Sí tenemos que exigir cada vez mayor transparencia, mayor democratización en las decisiones, involucramiento de actores externos que puedan servir a manera de contrapeso dentro de estas grandes organizaciones, ¿no? Parecerán cuestiones mínimas, pero lo cierto es que hay muchas personas que también cada vez más hacen periodismo de investigación en torno a la FIFA, exigen criterios de transparencia, de rendición de cuentas y de terceros actores, que no se funcione esto como un ente privado, ¿no? Es una categoría distinta, ¿no? No es un Estado, no es una empresa, es una cosa distinta, y esa cosa distinta necesariamente por el poder que ha adquirido necesita reglas diferenciadas para poder entrar al juego. Ojalá que no toquemos fondo. Yo creo que lo que pasó hace unos años con los expresidentes de la FIFA fue una cosa que no se puede obviar, ¿no? Entonces hay que cada vez más tratar de impulsar parámetros de transparencia, rendición de cuentas, de derechos humanos en el interior de estas cuestiones. Sí, porque lo que estamos viendo en la práctica, Farid, es que tienen capacidad y fuerza hasta de aplicar sanciones que muchos países no llegan a imponer a sus propias aficiones. Ahí está, por ejemplo, no discuto si bien o mal, solamente digo sobre la capacidad de aplicar sanciones a estadios donde ha habido gritos como el que trata de reducir o evitar la Federación Mexicana, digamos, con campañas de sensibilización. La FIFA castigó a México justamente por un episodio en 2025 en el Estadio Cuauhtémoc, y es solamente la alerta. Si sigue grito, pues podemos pasar a otras sanciones más graves. Sí, a ver, yo creo que se tienen que tomar medidas por los dos frentes. Por un lado, la disuasión, por un lado, el convencimiento, el hacer ver lo mal que está, y por otro lado, pues sí, medidas coercitivas a través de castigos que lleven... ¿Pero locales o la FIFA? Ya a estas alturas, faltando lo poco que falta, pues yo creo que sí es importante que la FIFA se reserve ese poder de sanción, porque si es el caso, se van a tener que tomar medidas durante el certamen. Sí, porque además tienen, digamos, el control del espectáculo. Vamos a la recta final, y me gustaría quedarme con una reflexión tuya, Jesús, sobre este título sugerente: Otro fútbol es posible. ¿Cuál es el camino? A ver, yo creo que lo que una de las mayores conclusiones de estas reflexiones es que pensar que no hay alternativa, pensar que no hay salida, termina siendo una derrota anticipada, ¿no? De salir a la cancha derrotados. Hay que pensar cómo, hay que pensar desde lo creativo, desde la imaginación, desde ver qué se están haciendo en otras latitudes, en otras ligas, para saber que hay cosas a las que nos hemos acostumbrado y que no nos debemos acostumbrar, ¿no? Y para eso, una primera línea o una primera conclusión de todo este tipo de violencias y demás, es entender que no depende la responsabilidad de un solo actor. No es solo la FIFA, no es solo la federación, no es solo tal club, no es solo el gobierno. En tenemos muchísima responsabilidad: aficionados, medios de comunicación, dueños, clubes, cuerpos técnicos, y eso implica que muchas de las alternativas o muchas de las soluciones no vengan directamente de normatividad general del derecho, ¿no? Tendríamos que hacer una reflexión individual, y para eso tendríamos que propulsar cada vez más una reflexión ética, una reflexión moral, de saber cómo habitamos el fútbol contemporáneo, cómo somos conscientes del rol y de la responsabilidad que tenemos con ese momento histórico que estamos ejerciendo, ¿no? Entonces, eso sería lo primero, sería una conclusión: entender que esto es integral, entender que todos tenemos responsabilidades y que el primer paso
es ser conscientes de dónde estamos parados y cuál es el rol que nos corresponde, que estamos jugando en este partido. Entonces, ojalá que de cara al Mundial, ojalá de cada vez a un fútbol más mercantilizado, más técnico, podamos entender que es un deporte hermoso, es profundamente humano, y dentro de esa humanidad tendríamos que establecer ciertos límites y llamados de atención a cuestiones que no necesariamente están bien en el fútbol. O sea, punto de partida y final, que los propios aficionados, sobre todo, impulsen el que no les confisquen su juego, su deporte, su entretenimiento y para muchos su religión. Casi. Sí. Y creo que los aficionados pueden encontrar una buena hoja de ruta en este libro de Paulina y de Juan Jesús. Ahí aparecen enlistados algunos flagelos que vienen afectando al fútbol de un tiempo a esta parte y ellos también se aventuran a proponer soluciones. Creo que en eso habría que ir a los rudimentos básicos del fútbol. El fútbol, como todos los juegos, nace a partir de un reglamento. Y si uno revisa el reglamento del fútbol, el fútbol establece cuáles son las faltas e incorrecciones y cuáles son las consecuencias de cometerlas. Es un juego de reglas muy sencillas de entender, que no requiere implementos caros para practicarse y que además tiene una enorme ventaja, que si se interiorizan esas faltas e incorrecciones también hay que llevarlas al terreno del aficionado y saber que no todo se puede hacer en nombre de una pasión, quizá en nombre puede ser de unos colores. hasta un ciclo positivo que de las normas del fútbol al aficionado pueda salir luego fuera a las casas, a la vida, al espacio público. Ya se me fue el tiempo. Muchas gracias por la discusión. Yo creo que fue muy interesante. Te agradezco mucho, Farid Barquet, experto, profesor en Derecho y además escritor sobre temas deportivos. Y a Jesús Garza Onofre, muchas gracias. Gracias también, especialista en Derecho y autor de este libro. El primero que escribes de deporte, ¿no? Te está revelando aquí sobre este tema. Otro fútbol es posible. Muchas gracias a los dos. Pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Que tenga una muy buena semana, que le vaya muy bien y recuerde, nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche acá. No se le olvide, sintonícelo, que le vaya muy bien. Adiós.